Ya, bueno, querido servicio, en esta oportunidad voy a hablarles de algunos casos desafiantes en otoneurología que me ha tocado ver en el último tiempo. Y como, bueno, ya conocen mi afición por la literatura y la poesía, quisiera partir con dos pequeños poemas. Uno, el de arriba, ¿cierto? En la parte superior es de Louis Gluck, que fue premio Nobel hace un año, creo, o dos. Y dice así: me pasé todo el día intentando distinguir la necesidad del deseo. Ahora, a oscuras, siento solo una amarga tristeza por nosotros, los que construimos cosas con madera, los que las cepillamos, porque me puse a mirar con atención estos olmos y advertí que el proceso que da origen a este árbol que se retuerce inmóvil es una tortura, y entendí que no produce más que formas retorcidas. Y el otro de aquí abajito inferior es de Enrique Lin, poeta nacional, tremendo. Palabras que nunca caben en una misma frase, se apretujan en ella, una pandilla de borrachos a la salida del salón, a la poesía vocifera excitada, perdón, y la poesía vocifera excitada por la velocidad de las asociaciones. Sus adictos hacen caso omiso de las señales de tránsito, palabras que se acoplan unas a otras hasta perder el sentido en esos excesos. El estilo es el vómito. Bien, vamos a partir primero con, van a ser cuatro casos. Los primeros casos que voy a abordar, los primeros dos, son casos bastante extraños, muy de poca evidencia en la literatura en el último año, se han visto más, que son Canalik Jam. ¿Ok? Primero, para ahondar un poco, tomé este paper de Luigi Califano, que es más o menos reciente, de 2014, más o menos. Y aquí hablaba de dos formas de nistagmo apogeotrópico, o sea, de nistagmo inhibitorio en el fondo, apogeotrópico, que podría dar, o sea, una sola forma de nistagmo que podría dar dos posibles tipos de BPPB. Uno, que pudiese ser un anterior, ¿cierto? Porque cuando tiene la excitación por tercera ley de Eva, al hacer alguna posición directa cabeza colgando, tiene excitación, por ende un nistagmo inhibitorio, hacia abajo, downbeat. Perdón, tiene excitación y un nistagmo hacia abajo, downbeat. Y en cambio, el canal semicircular posterior, como ven en la figura de la derecha, ¿cierto? Inferior AB, se encuentra cerca en la parte distal del brazo posterior del canal semicircular posterior. Por lo tanto, cuando hace la posición de Dick Holpike o algún erecto que hace colgando, las partículas descienden y generan una corriente ampulípeta, por lo tanto inhibitoria, y se ve también un nistagmo downbeat. En este caso, también, bueno, este tipo de variante apogeotrópica del canal semicircular posterior no es nueva. Fue primero evidenciada y publicada en 1995 por Agnes, y con una descripción bastante similar al paper siguiente que le llegó, que abordó del Canalik Jam, y finalmente en el año 2012, y posterior en el año 2015, en el fondo como está acá arriba, pero en el año 2012, el grupo de Vanucchi, el grupo italiano, uno de los grupos italianos, con un N de 106 pacientes con canal semicircular posterior afectado, se dieron cuenta que más o menos entre el 6 y el 10 podían tener un nistagmo apogeotrópico, y podría dentro de eso caer en la característica de un atípico del posterior, de cuando tienen las partículas como se ve en la figura 2 que está aquí en la diapositiva, en este sector distal, y que a la vez también tiene una probable asociación con un canal jam del posterior. Está mucho más documentado los canales jam del horizontal. Pero aquí postulan algunos estudios anatómicos y modelos biomecánicos de este torus, ¿cierto? Que es este canal semicircular, en donde la parte distal, más acercándose hacia el brazo posterior y por ende con un flujo ampulípeto, el canal tendría una estrechez. Por lo tanto, si hay más partículas, se quedarían atascadas aquí, generando, cuando va bajando, ¿cierto? La autoconia, la masa autoconial, con una estimulación inhibitoria, ¿cierto? Por estar acá, van a generar esta corriente, pero después, como un émbolo por la presión generada transcupular, se va a sellar desde la parte del atasco, del canal jam. Por lo tanto, imagínense que si la columna en esta posición va bajando, esta autoconia va generando la corriente ampulípeta, por lo tanto un nistagmo inhibitorio, y después de eso, generalmente estas partículas caen y se quedan atascadas cuando son más. La presión transcupular hace un movimiento completo de la columna de la endolinfa, quedando la cúpula, ¿cierto?, deflectada hacia la cara utricular, ¿cierto?, hacia acá en el fondo, generando una inhibición constante por este atasco.
del canal. Vamos con el siguiente. Y bueno, aquí están los papers que después fueron originales, o sea, que son los originales de Canalys Jam, el paper de 1995, el paper de 1997, y posterior el 2003 ya la define en una review Epley. Epley fue quien definió la probabilidad de Canalys Jam con esta figura que está en el paper del 97, en donde hay una gran cantidad de atascos en la cruz común, y eventualmente con movimientos de sacudida podrían soltarse e ir eventualmente al anterior y al posterior. Recordemos que si se van al posterior van a generar una corriente inhibitoria, por lo tanto un istmo downbeat, y si van al anterior van a generar una corriente excitatoria y también downbeat. Sería difícil si tiene una asociación de ambos canales, lo cual ya es raro, porque incluso en los últimos papers del BPPB, la variante apogeotrópica del posterior, tiene una frecuencia de aparición muy similar a la anterior. En el fondo, si el anterior está entre más o menos, en el último paper que leí, estaba más o menos entre el 7 y el 10% de aparición en los casos de BPPB de una muestra de 1.200 pacientes. Los atípicos del posterior eran más o menos entre 15 y 20, están muy cercanos en proporción de aparición con los anteriores. Pero yo creo que es porque poco se ha pesquisado, poco se ha entendido y mucha gente es reticente aún, como cuando llegó el tema de las maniobras en 1992, ¿cierto? O en general acá en nuestro país, y muchos no creían que podían solucionar este cuadro. Muchos aún no creen en los mecanismos de mecánica de fluido que generan la endolinfa, la autoconia, ya siendo que el doctor Rabbit demostró matemáticamente que la endolinfa sigue el movimiento de la autoconia. Bueno, y en este cuadro, que es del paper siguiente, voy a mostrar el que está acá, que muestra un corte, ¿cierto?, típico como ese del paper bonito de 1987 de Courtois, donde analizaron anatómicamente el canal semicircular horizontal, ¿cierto? En este caso, imaginemos en la parte A que tiene un atasco del canal. Y se sabe que hay un sector en el brazo posterior del canal horizontal que es mucho más estrecho. Por lo tanto, si tiene este paciente una gran cantidad de toconias sueltas, cuando hago un movimiento, ¿cierto?, excitatorio y las partículas se muevan en sentido hacia la salida, ¿cierto?, en sentido auricular, por lo tanto inhibitorio, se va a generar el atasco y la columna endolinfática se va a mover hacia allá, por lo tanto va a mover la cúpula en sentido inhibitorio y constantemente va a estar deflectada hacia el canal. Y en este equipo de pacientes, ¿qué es lo que observamos? Este es el mismo paper de Andrea Castellucci, grupo italiano 2019, que está aquí, ¿cierto? Que muestra la imagen AB del corte del horizontal. Y en este mismo paciente, o sea, demostraron en un par de pacientes la existencia del canal Jam porque el canal Jam, para poder ser identificado como tal, tiene que tener 4 características. La primera es que con mínimos movimientos de cabeza el paciente refiere vértigo. Y eso ya es difícil de pesquisar en una anamnesis común en cualquier paciente, ¿cierto? Pero ¿por qué lo siente así? Porque como tiene un canal constantemente en inhibición, cada movimiento que estimule alguna parte en algún grado de ese plano, por ejemplo en este caso el plano yaw del horizontal, va a generar la inhibición, va a sentir la sacada, ¿cierto? Va a sentir el vértigo propiamente tal por esta inhibición constante. Esta es la prueba calórica de uno de esos pacientes donde mostró una gran asimetría, 95%, una respuesta nula. En este mismo paper, no lo mostré en esta presentación, pero si ustedes lo buscan, muestran el después del paciente, después de la reposición y cómo sacaron ese canal Jam, mostrando que volvió a recuperar la respuesta al canal horizontal en la calórica e incluso en el VEGIT. Este es el VEGIT del mismo paciente, que tiene el equipo de Autometric, si no me equivoco, y se ve la ganancia disminuida del horizontal, ¿cierto?, con las sacadas over de gran amplitud. Bueno, y acá vienen las partes de los casos que le iba a mostrar. Siempre muestro esta frase de Bolaño, uno de mis escritores favoritos. Hay momentos para recitar poesías y hay momentos para boxear. Yo creo que toda la vida se define en eso, en la dicotomía en la que nos encontramos en cualquier situación. ¿Y cómo lo observamos en el fondo? ¿Cómo lo planteamos? Bueno, este es un caso conocido del servicio. Tuvo un BPPB por 7 meses, pero era una paciente muy miedosa y reticente a la atención.
creía que su única solución podía ser la operación, que probablemente puede ser, decisión obviamente del médico, pero tenía miedo a la intervención, entonces a mí me costaba ya que viniera para que le hiciera las maniobras y tenía un miedo constante como a qué le iba a pasar. Esta paciente fue resolutivo su caso igual, pero después de 7 meses. Y primero, cuando la vi, esta paciente presentó aparentemente un accidente cocleovestibular, fue un accidente cocleovestibular del lado izquierdo. Acá tenemos el Dix-Hallpike left, ¿cierto? Ya la pusimos en la posición y podemos observar que tiene un nistagmo torsional principalmente, que es símil paroxístico, así como lo definen cuando leamos, ustedes puedan hacer la búsqueda, ¿cierto? De los BPPV de variante apogeotrópica al posterior, definen el grupo Vanucci el concepto de símil paroxístico, que es más o menos que se mantiene constante, a veces tiene algunos aumentos de frecuencia, ¿cierto?, de la presentación del nistagmo, y si se fijan, continúa siendo torsional, pero tiene un componente bastante notorio downbeat. La paciente al principio le hice maniobra, después posterior, cuando empecé a verla de la anterior y no era anterior. No se dio con ninguna Jacobino, por mucho que hice, después hice protocolo, ¿cierto? Al menos disminuida con fijación, y cuando la levantamos, ¿cierto? Seguía persistiendo. ¿Cuál nistagmo? El downbeat, solo el downbeat. Y se sabe que también persiste el nistagmo downbeat o desaparece con menor intensidad que en las cabezas de erecto, cabeza colgando, en los pacientes con apogeotrópico del posterior, por las características que presenta la presión transcupular, la diferencia de presión transcupular que va desde un espacio mayor, que es la entrada hacia el utrículo, ¿cierto?, al vestíbulo del utrículo, y la entrada al canal, con diferencias de áreas transversales de 5:1. En cambio, la presión transcupular que genera una canalolitiasis, por ejemplo, eh, tiene latencia por la misma distancia que presenta, es mucho más fuerte por la amplitud. La que tiene una cupulolitiasis, por ejemplo, o esta variante que es inhibitoria, presenta una respuesta prolongada y la amplitud de nistagmo disminuye por esta misma diferencia de presión transcupular. Es decir, no se comporta como una canalo en el fondo. Y no invierte su respuesta cuando se levanta, porque ojo, ¿cómo va a invertir esa respuesta si tiene un canalit jam? Siempre va a estar en estado inhibitorio. Vamos con el Dix-Hallpike right, ¿cierto? Giramos la cabeza del paciente, de la paciente, la llevamos hacia atrás, y aparece un nistagmo horizontal, horizonte rotatorio, más horizontal, ¿cierto? Que bate a derecha, puro. O sea, sin influencia de ningún otro canal, al parecer, ¿cierto? Vamos a ver, ponte tú al minuto, o sea, al segundo 45, si igual puedo poner el minuto 11, ahí como que ya estamos un poquitito en movimiento oculomotor, pero todavía se presentaba y a veces al final aparece un poquito el down. Por lo tanto, aquí ya se mezcló un poco el asunto, ¿cierto? Vamos a hacer el head hanging, que es erecto cabeza colgando en hiperextensión. Ahí la llevamos a la posición, ¿cierto? Y vemos que presenta el nistagmo un poquitito torsional, algunos componentes por estar afectados, ¿cierto? El canal semicircular posterior izquierdo, con una variante apogeotrópica, y a la vez también, si presenta un nistagmo en la estimulación anterior hacia derecha, la existencia de un canal jam del horizontal, que en este caso no se presentó mucho, solo se vio un poquito más el componente del posterior izquierdo. Y en el seated supine positional testing o erecto supino, ahí hay un poquito de delay, ya para empezar a batir nuevamente el nistagmo horizontal a derecha. ¿Por qué se vio en erecto supino y no en head hanging tan notoriamente? Porque en erecto supino la estimulación del canal semicircular horizontal en ese proceso de movimiento llega a ser vertical, y al menos el movimiento es desde la mitad del canal hacia la cúpula o hacia el utrículo. Por lo tanto, es una estimulación ideal. En cambio, en head hanging es una estimulación ideal para los canales verticales, a pesar de que siempre va a pesar el nistagmo. Pero en este caso, si sumamos los dos factores, vemos qué es lo que se ve. Después,
Este fue el resultado de la paciente y también del supine head roll test. Le giro la cabeza, ¿cierto?, hacia la izquierda y observamos el nistagmo hacia derecha, ¿cierto? Como si hubiésemos estimulado la inhibición por el canalic jump del horizontal izquierdo. Pero lo curioso de este caso es que, espérame, más o menos, vamos a ver cuándo cambiamos el giro de cabeza. Segundo. Ahí está. Giramos hacia el otro lado, hacia derecha. ¿Y qué observamos? Tiende a tener bueno, tiene una intrusión horizontales que hace difícil la identificación de un nistagmo claro, pero ahora ya empieza a presentar unas sacadas con cierto delay hacia la izquierda. Y eso, por lo tanto, implicaría que el canal horizontal también está afectado, pero probablemente el otro canal. Y eso es lo extraño, porque generalmente el canal jump, no nombré todas las características. Uno es que los mínimos movimientos de cabeza desencadenan vértigo. Lo otro es que el nistagmo tiene un nistagmo posicional severo de larga duración y tiene más de un canal que posee masa toconial, como es lo que hemos observado acá. Y cuarta característica que se le agregó después del 2014 al canal jump es que se ven respuestas inhibitorias en las pruebas, como por ejemplo en el caso de acá, que tiene una debilidad unilateral, una paresia al lado izquierdo justamente de un 48%, tal cual como se ve también en los canales jump. La paciente finalmente le hice muchísimas maniobras. eh, la última que le hicimos, que fue resolutiva, y pasó un mes así después de que la viera, entonces después de ese mes de que le hice la maniobra y evidenciamos que estaba bien, para el segundo control no llegó, hasta después de un mes ya estaba bien. Yo asumo que generalmente el control después de una maniobra, ok, la hago al día o a los 2 días después, o sea, es el viernes, el lunes, ¿ya? Pero no pasar mucho tiempo, en el fondo, para tener un mejor seguimiento y que la resolución del cuadro sea efectiva. Finalmente no volvió y la maniobra que hicimos fue una modificación de la que hicieron aquí mis colegas Cristian Martínez y Rubén Olmedo con la maniobra Olmedo-Martínez, donde se utiliza una silla de escritorio, en el fondo una silla rotatoria, y una velocidad de 2 brazos por segundo. Tienen que haber al menos 2 examinadores, 2 tecnólogos, 2 profesionales. Y van a girar, ¿cierto?, al paciente con el paciente en la posición del mentón hacia abajo para los 30 grados, favoreciendo llegar a horizontal el canal, ¿cierto? Y empezar a girar en el sentido que se quiera estimular para sacar las otoconias. Por ejemplo, si tiene un acúpulo y hay que sacar las partículas del canal semicircular horizontal izquierdo, ponte tú, ya es un acúpulo, yo tendría que moverlo en primer lugar hacia la derecha para generar un movimiento de inercia, 10 vueltas más o menos, a 2 brazos por segundo, y cuando se le frena, en el fondo en el polo rotatorio, la inercia de la cúpula con toda esa energía, con toda esa inercia, esa energía generada, se va a soltar como un latigazo, y va a soltar todas las piedras, en teoría, esto, para que caigan en el utrículo, o bien si tiene un atasco, esta corriente fuerte va a romper ese atasco y las va a dejar en el canal o las va a reposicionar, pero en el fondo ese es el objetivo, romper el atasco. Y pensando que se tiene un atasco, porque también esta es un poco una tierra un poco difícil de pesquisar, de entender si es que lo que estamos observando es realmente lo que observamos. ¿Qué pasa si es una inflamación del laberinto membranoso justo en ese trayecto y genera un cuello de botella como de reloj de arena y no es un atasco tocoñal, ponte tú? O sea, hay pequeñas sutilezas que no podemos definir totalmente bien eso. Tenemos que entenderlo. El siguiente paciente, rápidamente, es otro Canalit Jam. Es un paciente que vino del extrasistema de la clínica alemana con ya 2 distintos lugares, instituciones de salud, en donde le hicieron 2 distintos profesionales maniobras sin éxito. Y tenía según lo que me relataban, un canal semicircular posterior intratable, que era como se comportaba como cánulo, pero intratable. Entonces lo veo y lo primero que hago es ver si tienen nistagmo espontáneo.
y presenta un nistagmo espontáneo. Por lo tanto, en este momento puede ser un nistagmo pseudoespontáneo, como lo que define Jacinto Asprela en 2008, y eso implicaría un canal horizontal, ¿ya? O podría ser también el canal Jam, o podría ser que estamos frente a un síndrome vestibular agudo en sus primeros estadios, que a la vez también, por la inflamación de la crisis en la zona, soltó las autoconias. Y tenemos entonces en este caso un nistagmo espontáneo, que podría ser de origen de SBA, más una, ponte tú una prueba calórica alterada y el BPPV asociado como quizás hasta incluso un síndrome de Lindsay-Hemingway. Pero en realidad este paciente, la anamnesis era de un SBE, no de un SBA. Y esto es lo que yo a veces observo, lo que definiría, entre comillas, como el nistagmo espontáneo que se observa en los síndromes vestibulares episódicos, que no es igual que un nistagmo de síndrome vestibular agudo, porque no sigue la ley de Alexander tan notoriamente, pero sí se suprime con fijación, como una mezcla. Y la historia que es importantísima. Bueno, hacemos el Dix-Hallpike-Wright, giramos la cabeza, ¿cierto? Lo llevamos hacia atrás, 20 grados mínimo desde la horizontal, y se observa un nistagmo espontáneo, horizontal, que va a izquierda. Y ahí aparecía, ¿cierto? Con una latencia de unos 23 segundos, el BPPV del posterior, tipo cánalo, la latencia, la amplitud, el paroxismo, se detiene antes de tiempo y aparece el inhibitorio del horizontal. Y si recordamos el canal semicircular, o sea, el nistagmo espontáneo, también batía a izquierda. En el Dix-Hallpike Left, lo llevé a la posición, ¿cierto? Todavía no lo llevo. Ahí está. Ah, no, ya lo había llevado y después grabé. Y simplemente se observa el nistagmo, lo hago mirar, ¿cierto? Para ver que se note mejor el componente horizontal. Y este nistagmo sigue siendo inagotable, ¿cierto? Llevamos 1 minuto 6. Y a veces aparece. En el erecto supino, o seated supine positional testing, lo llamo a la posición. Y observamos que se mantiene el mismo nistagmo inhibitorio por tener la cúpula deflectada hacia el canal, ¿cierto? Por este canal jam. Insisto, si vemos en la literatura, hay muy pocos casos de canal jam y en el último año han salido muchísimos más de los que han salido en las últimas 3 décadas, desde que se descubrió. Giramos la cabeza hacia izquierda. Y un par sacadas como si hubiese sido estimulado de alguna forma excitatoria al posterior, así como, o son movimientos más o menos de sacadas correctivas, giramos hacia el otro lado, ¿cierto? Y se sigue observando hacia derecha el nistagmo espontáneo que va a la izquierda. Eso fue el 14 de octubre de este año. El 15 de octubre, al día siguiente, lo voy a ver, le hice una maniobra de E-play, una de Semon, perdón, y una de E-play. Y con un poquito de latencia menor, a los 15 segundos aparece el nistagmo y yo me parece que es menos fuerte que el anterior. Como que no se movieron todas las partículas. Y después sigue batiendo el inhibitorio, ¿cierto? Del canal jam horizontal izquierdo. Perdón, derecho. El 18 de octubre le vuelvo a registrar el nistagmo espontáneo y lo presento todavía, ya, solo para ver cómo está, nada más seguimiento. Le hago el Dix-Hallpike-Wright. Y el día anterior le hice una maniobra de Califano y una de E-play. Y aquí observamos todavía no presenta el nistagmo, y ahí está. Sigue manteniendo persistente el posterior con todas las características biomecánicas de ser un posicional. Y el día 19 de octubre, día siguiente,
el nistagmo espontáneo se lo registro y presenta el mismo nistagmo espontáneo. Más chiquitito, eso sí, como un poco más compensado quizás. O sea, a disminuir la velocidad y la frecuencia nomás, pero ahí está. Luego le hago el Dix-Hall-Pipe Right. Y el día anterior le hago 2 maniobras de Califano con mucha aceleración. Una maniobra publicada en 2003, que ahí está perfecto. Y aquí yo ya estaba gritando Eureka, pero no voy a correr desnudo por las calles. Y llevamos 41 segundos, 43. Ahí lo levanté en la posición sentado, ¿cierto? De cabeza colgando sentado, y sigues viendo que se mantiene la inhibición por estimulación de cambio los planos del horizontal. Ahora, este paciente después de acá me estaba maravilloso, sin ningún problema, se le pasó bastante bien, y ayer lo vi de nuevo porque refirió leve vértigo. Me falta sacarle el Canalip ya. He intentado 2 veces ya eh, con el head shaking que postula Andrea Castellucci en 2019, y es una maniobra que incluso utiliza Michael Strub para las cúpulas del horizontal, que en el fondo es como la prueba del head shaking, y finalmente eso lo que hace es soltar el atasco, ¿cierto? Y después las deja ver dónde están para reposicionar o liberar, o bien desde el mismo atasco se pueden reposicionar solas si hay suerte. Pero acá ya estamos cantando Eureka, ¿cierto? Llevamos al paciente al erecto supino y a los supine hip roll test, y seguía manteniendo la inhibición del horizontal en el fondo. Ayer lo que le hice fue, como tenía un poquitito ya no tenía, perdón, ya no tenía el Canalip Jam, salió con 2 maniobras de head shaking, pero llegó ayer con un poquito del posterior. Entonces lo que hice fue hacerle una maniobra de Califano más, y lo voy a controlar. Lo más probable es que hoy día en la tarde. Y si no tiene el posterior y tiene el Canalip Jam aún en el horizontal, voy a efectuar la maniobra modificada, que todavía no la terminé de decir, de mis colegas Olmedo Martínez. En el fondo, si ellos estimulan el horizontal así, la gracia es colocar el canal semicircular posterior afectado en el plano horizontal. Por lo tanto, si quisiera, por ejemplo, colocar el lado izquierdo, no sé si están viendo mi cámara, ¿cierto? Yo tengo que ubicarme en esta posición, y así el canal semicircular posterior está horizontal, y de acuerdo a darle un flujo ampulípeto o triculípeto, yo hago el giro, y después en los frenos y la inercia. Es súper fuerte, al menos del posterior, como lo hicimos con la primera paciente. Y le hicimos varias veces, y después ya se le pasó, y actualmente lo único que he sabido de ella es que está como apelando a la situación em, de pensión, por invalidez, por su problema de equilibrio. Pero hace mucho tiempo que no sabía de él. Y de este paciente lo vamos a ver hoy día, ¿cierto? El siguiente paciente, que también es un BPPB, este es bien particular porque también es una multilitiasis. Es una paciente de 60, bueno, el paciente anterior tenía 30 y tantos años, 32. La paciente que estamos viendo ahora tiene, si pueden ver, un nistagmo pequeño, espontáneo a izquierda, ¿cierto? Y la paciente tiene 64 años. Luego le hacemos el Dix-Hall-Pike Left, giramos, ¿cierto? La llevamos hacia atrás, y observamos casi sin latencia por la presión transcupular que está desde el utrículo hacia el canal, como explicaron los papers biomecánicos de observar el paroxismo símil, la latencia prolongada, o sea, sin latencia y el tiempo prolongado. Y acá ven un downbeat, y la paciente se siente incómoda, siente leve vértigo, y es un puro downbeat. Veamos cuando la levanto, me parece que va a ser después del minuto. Ahí está, la levanto para ver la posición de cabeza colgando erecto. Es difícil en estos momentos, igual con algunos pacientes, equiparar las cámaras, los párpados caídos, la sensación del paciente. Y se fijan, tiene una sacada upbeat y torsión a la izquierda. ¿Cuándo se levantó? Como una inhibición. Luego vamos al Dix-Hall-Pike Right.
¿Y qué observamos? Downbeat de nuevo. Y generalmente lo traicionero de estos verticales, tanto el apogeotrópico del posterior, la variante apogeotrópica, como el anterior, se pueden ver no solamente en un Dix-Hallpike, sino que en ambos, en el erecto que hace colgando, pueden presentarse en ambas situaciones. Más el apogeotrópico que el anterior, porque como siempre va a generar, en teoría, un leve atasco, siempre va a estar un poquito inhibitorio. Entonces, independiente de la posición que tú coloques, va a generar la simetría y si hay una inhibición de un canal, la respuesta nistágmica respecto a esa inhibición. Vamos con la siguiente. Y luego tenemos el head hanging, que es la maniobra para detectar si efectivamente es un anterior y diferenciarlo con los apogeotrópicos, es decir, con la cabeza al centro y en extensión, en hiperextensión. Y acomodamos, ¿cierto? Hay mínima latencia y aparece mucho más fuerte que cada uno por sí solo, o más que como el izquierdo, el central, y fue más fuerte que el derecho. Y la paciente, importante, a diferencia un poquitito del apogeotrópico, porque el apogeotrópico del posterior es una estimulación inhibitoria, por ende no genera tanta sensación vertiginosa. Genera, pero no tanta. Y eso igual hay que diferenciarlo de la oscilopsia vertical y ortostatismo y otras cosas. Pero en cambio, los BPPV, ahí la levanté, ¿cierto? Generan mucho vértigo y se sienten el vértigo más fuerte porque es una estimulación excitatoria en el anterior, a diferencia del posterior. Y ven la torsión y el ápice cuando se levanta. Bien. En erecto supino, por lo tanto, ya detectamos que está un anterior y lo más probable es que sea el anterior izquierdo por la torsión hacia izquierda, porque aquí estaría estimulando el oblicuo inferior izquierdo, ipsilateral. De acá, cuando la llevé a recto supino, después, bueno, tenía un downbeat, ¿cierto? Le giro la cabeza hacia la izquierda, esperamos un poquito, y presenta unas leves sacadas, que ya son llamadas nistágmicas, un poquito más paroxísmico, igual sigue lentito, giro al otro lado, tenía hacia izquierda la sacada, y acá perdón, hacia derecha, y acá la tienen a izquierda cuando giré la cabeza hacia derecha. Por lo tanto, esta paciente tenía, porque ya ayer le saqué el canal semicircular horizontal de cupulolitiasis que estaba afectado en el izquierdo, principalmente por la detección del nistagmo apogeotrópico y porque fue más fuerte hacia derecha que hacia izquierda. Bien, y el último caso, respetando el tiempo, tenemos acá un paciente que también me llegó del extrasistema, de hecho de un excelente médico, el doctor Nicolás Pons, y este paciente venía derivado obviamente hacia él, estaba buscando un otoneurólogo, llegó al doctor Nicolás y de ahí llegó a mí para las pruebas y rehabilitación. Este paciente ya había sido operado el año 2019 por una astrocitoma del ángulo pontocerebeloso, principalmente estaba en cuarto ventrículo, me parece. Y había sido intervenido, si no me equivoco, 2 veces, y es un paciente que tiene 27 años. Su contextura física es muy deportista, y a pesar de todas estas, como, de esta gran alteración que tuvo, que le dejó con una hipoestesia derecha, y las pruebas oculomotoras que vamos a analizar más adelante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este paciente? Este paciente no fue al otoneurólogo, al otorrino, ¿cierto? Consultando principalmente por sus alteraciones centrales de equilibrio, porque llegó justamente hace 4 meses, ¿ya? Llegó porque sufrió un síndrome vestibular agudo, una neuritis vestibular probablemente, que se le sumó a este procesamiento anómalo cerebeloso por su síndrome
vestibular central, ¿cierto? Que en este caso podríamos definir ya una conjunción mixta de características. Y esta fue la audiometría que tomé en su momento, con una leve hipoacusia izquierda, refiere posterior a la segunda intervención, muy leve, pero anda a saber tú si que fue eso así o si el síndrome vestibular agudo que tuvo fue en realidad algo a la AICA posterior, porque la AICA también, las alteraciones isquémicas en la AICA también te van a llevar alteraciones en la audiometría, ¿cierto? En la audición, y también generalmente una alteración en la AICA, a diferencia de la PICA, te puede dar un VGIP alterado. Pero veamos, qué es lo que define Newman-Tucker como una pseudoneuritis tipo 2. Y acá cuando le hago la prueba calórica, ¿cierto? Observamos que el paciente, de hecho, si tomamos solo, tiene el nistagmo espontáneo siempre. Cuando estimulamos, por ejemplo, el oído izquierdo a temperatura fría, se presenta bastante bien este nistagmo. Tiene un OFI que es acorde a no tener una alteración cerebelosa, un OFI negativo. Perdón, positivo. Y luego se mantiene con la misma intensidad de nistagmo espontáneo, es decir, tuvo una respuesta igual calórica que se sumó al espontáneo, que evidentemente es central. Y acá tenemos, por ejemplo, que en la estimulación derecha caliente, que va a bater a la derecha, primero tiene un bata izquierda, ¿cierto? Lo vence, tiene algo de estimulación y luego vuelve. Acá lo único que vamos a encontrar es la dirección preponderante a derecha por su nistagmo central, más que nada. Y la influencia calórica poco hace en este procesamiento alterado, en realidad. Pero si ustedes ven, igual se ve bastante bonita la forma de la curva en este tipo de casos. En el VGIT, este paciente presentó las ganancias bajas, principalmente del lado izquierdo, con 0,58 de ganancia, y el derecho un poquitito bajo de lo normal, 0,77, que se puede presumir por el clúster cerebeloso o algún tipo de compensación que hace bajar la función un poquito del bueno, un poquito nada más, para disminuir la sensación de simetría. Que tenía, aparte no tanto, porque cuando se hace el cálculo de asimetría se hace en relación al promedio de las ganancias y no a la regresión lineal de las ganancias, que es lo más correcto y que sí está estandarizado para el canal horizontal en interacústico. En el canal, bueno, en el plano oral vamos a observar que tiene bajas las funciones de ambos. Bastante interesante acá, 0,50, 0,52, ¿cierto? Para alguien tan joven, que esto podría ser también una alteración del procesamiento cerebeloso, que baje el procesamiento de los núcleos vestibulares. Y acá el planolar, o no. Vamos a ver que tiene, por ganancia no está afectado, por asimetría tampoco. Acá está más o menos conservado. En este paciente, bueno, las pruebas oculomotoras, yo creo que es crucial aquí para poder entender lo que vemos, para poder saber qué tipo de, qué sector del cerebelo está afectado y por ende cómo lo puedo trabajar. En este caso, aquí registramos el nistagmo espontáneo, ¿cierto? Que cambia horizontal a derecha y creo que en prueba calórica lo tenía a izquierda. A ver. No, seguía a derecha un poco. Y en mirada hacia arriba se desencadena un nistagmo ápice. Se suprime con fijación y no sigue la ley del examen. En las pruebas de Gase-Bucket nistagmus presenta un square wave jerk notorio, o sea, ondas cuadradas en el plano horizontal, en el plano vertical, sacadas vertical, uno que otro nistagmo, ¿cierto? Por lo tanto, le cuesta mantener la posición de la mirada. En la prueba de seguimiento lento, si observamos, tiene sacadas cada vez que trata de fijar, cuando frena acá. Este tipo de estimulación va 2 segundos, ¿cierto? O sea, se frena 2 segundos, se mueve, se frena 2 segundos, se mueve en el ciclo y así va. Y el freno permite ver cómo fija y si tiene nistagmos que aparecen a la fijación. Pero aquí lo que notamos es la baja ganancia, mejora a 80% está alterado. Un movimiento pendular tipo 3, ¿cierto? Por la morfología nada más. Hipermétrico, es decir, que se pasa del objetivo para ambos sentidos. Aquí, bueno, en la foto coloqué solo en algunos otros se pasaba hacia arriba, hacia la derecha, pero lo presentaba más a izquierda. En los movimientos sacádicos, ¿cierto?
podemos ver que la precisión está alterada, tiene valores mayores a lo que se considera, y por ende es hipermétrica a su sacada, principalmente en el plano horizontal, y en el plano vertical es levemente hipométrica, que es menor o cercano a 90 grados. Va, aquí. Ah, no, aquí nos, acá está, perdón. 87, 91, 83, 84, o sea, hipométrico en vertical, hipermétrico en horizontal. ¿Ya? Eso también te puede dar una alteración en dos partes del cerebelo. La parte que falla cuando da una sacada hipermétrica principalmente es el procesamiento del núcleo fastigial. Y cuando tienes una alteración hipométrica principalmente está el vermis oculomotor afectado. Entonces aquí ya tienes un diagrama un poco funcional de lo que estamos observando y enfrentando. En el sistema optoquinético horizontal van a ver que todas las ganancias están aumentadísimas, más de 100%, más de 110, o sea, aquí ya tienes un problema cerebeloso que el cerebelo no puede inhibir, por lo tanto la respuesta está exacerbada y observamos la alteración así en el horizontal. En cambio, en el seguimiento lento vertical ocurre lo contrario, está más baja y está asimétrica, hacia abajo más afectado que hacia arriba. Bueno, y en en estos casos, a pesar de tener una alteración del procesador, una alteración que comprende el sistema vestibular central, ¿cierto? No por eso nos vamos a quedar sin ofrecer una ayuda, y principalmente a lo que me baso es en el procesamiento de los núcleos vestibulares. Ya he sabido muy bien cómo procesa el núcleo vestibular medial, obviamente el input vestibular, también el input visual, ¿cierto? Y gracias a eso, por ejemplo, en esta imagen se observa que cuando el paciente está, por ejemplo, con ojos cerrados y se le gira la cabeza, el núcleo vestibular medial descarga por el procesamiento vestibular. Cuando el paciente tiene los ojos abiertos, ¿cierto? Y también gira su cabeza, por lo tanto hay aquí una interacción más o menos viso-vestibular, aunque esté fijando, no haga un proceso mayor de movimiento oculomotor, como una sacada o un seguimiento o un optoquinético. Pero se observa inmediatamente que el procesamiento en el núcleo vestibular medial aumenta muchísimo. Y paradójica, o sea, no paradójicamente, pero interesantemente en realidad, si giramos el entorno del paciente y el paciente se queda con la cabeza quieta, pero los ojos abiertos, el núcleo vestibular medial descarga totalmente por información visual. Eso implica que hay pacientes que puedan tener acomodarse más en una dependencia visual cuando tienen un trastorno de equilibrio o no. Y justamente los pacientes que tienen una dependencia visual son los más menos los más difíciles de tratar. Y que a pesar de que les molesta el estímulo optoquinético, así como por ejemplo las migrañas vestibulares, que se sabe que no podemos estimularlas con una interacción viso-vestibular de velocidades altas y un estímulo optoquinético alto, pero sí prolonga la respuesta. Entonces, hay que saber conocer muy bien todos estos aspectos, y en el caso del paciente, perdón, nosotros ideamos un programa de ejercicios que va en base a toda una plena interacción viso-vestibular y una plena supresión de la interacción viso-vestibular, porque el cerebelo está afectado. Entonces, en la interacción viso-vestibular siempre me gusta, y porque es el más completo de las herramientas que utilizamos, y después vamos a hablar un poquito más, el estímulo optoquinético con la interacción viso-vestibular en plano yaw, ¿cierto? Pitch y roll, por harto tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Más de 30 segundos debe ser para que se active y por ende se desprecie también la respuesta del Velocity Thorax System y podamos revertirla, ¿cierto? Y empezar a jugar un poquitito con el procesamiento para que los movimientos que antes les parecían molestos y anómalos ya no lo sean. ¿Qué más? Bueno, y también, ojo, y recalcar el gran trabajo de Andrea, nuestra psicóloga del servicio, porque también, obviamente, ya todos los trastornos de equilibrio generan mucha ansiedad, se sabe la comorbilidad de los cuadros, ya sea por un aumento de cortisol, baja de serotonina, y la serotonina es uno de los neurotransmisores que más se utiliza en el sistema de equilibrio, por lo tanto, las asociaciones están. Pero lo interesante es que cuando estimulo con interacción viso-vestibular, y el estímulo optoquinético molesta muchísimo en casi la mayoría de los pacientes que tienen un procesamiento de dependencia visual a un trastorno de equilibrio, y que y les genera ansiedad. Pacientes que llegan a tener pulsiones y oscilaciones durante la prueba, independiente que los tenga con espuma o no, o sea, y que desencadenan ciertas respuestas incluso como tipo neurológicas, pero en realidad
son todas asociadas al miedo y a la ansiedad. Son pacientes que hay que trabajar muy así como con guante de seda y después se van bien, pero necesitan ese trato, ¿me entienden? Entonces, eh, hay que saber utilizar bien estos elementos para no generar problemas. Y por suerte, el paciente que yo estoy viendo no tiene nada de ansiedad ni miedo, pero sí preocupación. De repente me escribe, hoy me agaché y me sentí mal. Y resulta que el paciente tuvo un BPPV entre medio de que le hacemos la terapia, o sea, en el tiempo, ¿no? Después de la terapia. Y fue interesante igual en ese paciente sacar el BPPV y sacar el componente central del nistagmo y tratarlo por el periférico, también es difícil en esos casos. Bueno, ¿y por qué optoquinético? Porque la respuesta de los nistagmos optoquinéticos entrenados en pacientes que tienen arreflexia vestibular aumentan la ganancia del reflejo y aumentan, al menos la BCL del nistagmo autoquinético. Y gracias a ese estudio también se hizo la contraprueba entre pacientes normales y pacientes que le efectuaron placebo o nada en el fondo, versus los que estimularon con interacción visovestibular, aumentando sustancialmente el procesamiento y los valores en el fondo de la BCL y la ganancia. Bueno, también se sabe, primero la interacción visovestibular, se trabajó mucho con nistagmo optoquinético en primeras instancias con el mal de Bargman, y eventualmente después se ha sido utilizando como una herramienta para la mayoría de los trastornos vestibulares. En el caso también del paciente anterior, como tenía una alteración de procesamiento cerebeloso, aparte de la interacción visovestibular, le hacíamos la supresión del BOD. Está sumamente evidenciado, ¿no? Bueno, en realidad no tanto, pero sí un poco de la influencia y la utilización de los ejercicios que tienen que ver con supresión del BOR para mejorar el procesamiento inhibitorio del cerebelo. Bien, bueno, ¿y qué tenemos acá? Este es el estímulo de optoquinético, ¿cierto? Que utilizamos en el servicio, idealmente que esté, ojalá, el ideal es que cubra el 90% del campo visual. A veces eso no se logra y por eso es tan bueno contar con lentes de realidad virtual, por ejemplo, porque ahí sí que toma todo el campo visual. Porque generalmente hay que evitar en pacientes con dependencia visual el conflicto de la información periférica durante los ejercicios, si no se sienten horrible igual. Hay que ser como hilar fino. Bueno, y acá abajo también utilizo mucha espuma. La de 7 centímetros es la más delgada, tenemos la de 14 centímetros y cuando vamos avanzando en rehabilitación vestibular ya les dejo las dos juntas, que serían 21 centímetros de grosor. Por lo tanto, se sube el paciente, ya cambia todo su centro de presión, tiene que estar contracturando los isquiotibiales, cuádriceps, regulando su centro de presión constantemente, sabiendo que no tiene que estar estresado y relajando su cuello igual, observando este estímulo. Entonces, el conflicto sensorial que se genera en ese momento en un paciente es grande, es tal, pero es necesario para encontrar una mejoría y así es como al menos en la humilde experiencia que he tenido en el servicio, me he ido bastante bien con los pacientes que hemos utilizado esta metodología, que aprendí en 2016 principalmente en Rosario, con el otoneurólogo Carmona, ¿cierto? Y Lilian Frankel, fonoaudióloga. Y acá, bueno, este fue para casi finalizar, el póster que se llevó, me parece que en un congreso que fue en Viña, lo llevó el doctor Leiva, Miguel Ángel Leiva, y juntamos los datos nomás de los pacientes que le hicimos terapia, y a pesar de que no fue un póster que, perdónenlo, no voy a decir esa palabra, bueno, sí, no calentó mucho este paper, o sea, este póster, a pesar de que no nos llamó mucho la atención, sí los resultados hablan por sí solos. O sea, el límite de estabilidad de los pacientes aumentó sustancialmente, el S-Wave Velocity disminuyó, las oscilaciones con las diferentes pruebas, evidentemente la DHI subió muchísimo, entonces demostraba que la BRUD es una excelente herramienta y que la idea no es ver a los pacientes constantemente, es mejorarlo lo más pronto posible, porque cada vez que yo doy una alta recibo un ingreso, cada vez que yo doy una alta recibo un ingreso y la gracia es que todos reciban la mejor calidad de atención. Y bueno, teníamos la BRU que actualmente está en reparaciones, pero me comuniqué con la empresa ayer y están comprando el repuesto porque ya casi no hay postventa de esto. Actualmente están comprando uno de los repuestos en Rusia, como que ya onda de Europa del Este, así no sé dónde van a sacar los elementos de postventa para que podamos revivir el equipo, pero ojalá
pase. Finalmente, me gustaría bueno, avisar al equipo, o sea, al servicio, que el próximo año se celebra la Barney Society Meeting en Madrid, a la cual voy a asistir, ya estoy adentro, de hecho. Y ahí es cuando uno ya está adentro, que ya está ingresado, Private Area, ¿cierto? Y ya tuvimos la pre-Barney, que fueron unas charlas buenísimas. Y la gracia de esto, de contar esto, es que me gustaría ir con dos trabajos. Uno es la presentación de estos dos casos de Canary Jam, principalmente porque casi nadie publica de Canary Jam y es difícil de pesquisar. Y estos casos caben dentro de todos los requisitos de la revisión que hice de Canary Jam, en donde está dentro. Independiente que no sean todos iguales, pero lo de Canary Jam está. Así que eso, una invitación abierta. Ojalá, si le interesa a más gente del servicio, la Barney Society Meeting, próximo año, a celebrarse del 9 al 11, creo que se alargó ahora al 12 de 2022 en Madrid. Eso es todo. Muchas gracias. Ok, Diego, muchas gracias. Lo primero que quería decirte es que quizás sería bueno para nuestro país cambiarle un poco el nombre, y yo le pondría atascamiento canalicular, que suena, porque estamos llenos de nomenclatura anglosajona, y lo que quiere decir en el fondo es que las otoconias se quedaron atascadas en el canal. Por lo tanto, atascamiento canalicular podría ser, o podría ser cualquier otro, para poder castellanizarlo un poco, digamos. Yo creo que estos casos que son un poco más complejos son difíciles de seguir. No es fácil de seguirlo, y son para las personas que están casi a diario con esto. A mí personalmente me es difícil seguirlo. Los que son más comunes son los que son más fáciles para que uno pueda un poco evaluarlos y ver los resultados. Así que te felicito en todo caso, porque evidentemente te gusta el tema y has seguido con el tema, y felicitar a tus otros colegas también que de alguna manera hacen el equipo, digamos. Se ofrece la palabra. Gracias, jefe. Yo quería decir algo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, dale. Diego, primero felicitarte por la presentación. Muy interesante. Bueno, estos son casos, como dijo Diego y como dijo el jefe, que son súper complicados, muchas veces derivados de otras partes, con tratamientos frustros en otras partes. Pero yo quería dejar un concepto importante, que es que obviamente la gran mayoría de los nistagmos posicionales va a corresponder a un canal posterior geotrópico clásico, simple y fácil, entre comillas. Y luego van a venir los laterales en su variante, ya sea geotrópica y luego apogeotrópica. Y finalmente tenemos estos atascos canaliculares o los llamados vértigos de canal anterior, que algunos ni siquiera creen en eso, pero como llevándose el 1% de los casos, pero los casos más difíciles, y porque probablemente rebotan en muchas partes. Ahora, ambos casos comparten el downbeat nistagmus, de lo que mostró el Diego, por ejemplo, en el primer caso. Entonces es importante recalcar que cuando uno hace una maniobra como otorrino y le sale un downbeat nistagmus, uno debe descartar la patología central. Entonces muchas veces el Diego me manda a este tipo de pacientes justamente para descartar patología central, porque de hecho el downbeat nistagmus es la primera causa de vértigo de origen central. Entonces es importante, que ya se transformó en un caso difícil, ya tiene downbeat nistagmus, y ya se hace necesario obviamente toda la evaluación, ya sea de los movimientos oculares de cerebelo y con resonancia. Entonces es algo que hay que no olvidar. De hecho, en la última parte Diego ya hablaba de unos casos con unos trastornos cerebelosos y alteraciones que se ven en el examen de movimientos oculares. Y cuando digo el examen de movimientos oculares me refiero a los movimientos oculares con videooculografía, donde se estudia
tanto las sácadas como el seguimiento lento y además el nistagmo en sus distintas posiciones, pero todo bajo visión video-oculográfica. Y ahí se pueden encontrar altas alteraciones que a veces uno no vio previamente. Pero eso. Y sí, es un caso difícil. Yo creo que estos son para equipos de otoneurología que están, digamos, bien afiatados, con un manejo multidisciplinario entre el tecnólogo, el otorrino que maneja la parte de otoneurología en el servicio y, bueno, la Andrea, la psicóloga, etcétera, son pacientes complejos, sí. Gracias, Paul. Me parece que Cristian había levantado la mano primero y después me imagino que el iPhone 11 debe ser de Cristiano Lavarría, que también quiere levantar la mano. Cristian, ¿quiere decir algo? Cristian Martínez. Ya. No, yo no había levantado la mano, pero no tengo, aprovecho la oportunidad de felicitar al Diego y también, o sea, creo que es muy importante el comentario para redondear todo esto que hizo Paul, que también lo comparto, que es fundamental, sobre todo en este servicio que es formador, no olvidar siempre en estos casos descartar primero lesiones centrales y cuando eso ya está claro, seguir en el camino del vértigo posicional con todas estas variantes, pero lo fundamental siempre es, ante nistagmos que no cumplen las leyes clásicas, descartar las lesiones centrales, es lo primero que hay que hacer. Eso. Perfecto. Y Cristian, ¿eres tú el iPhone 11? ¿Cristiano Lavarría? No sé, tiene levantada la mano un iPhone 11 Pro, no sé quién será, pero es el momento para hablar. Nuestros pecados también acaban de tener su curso del módulo de otoneurología y acaban de tener su examen de otoneurología además. ¿Quieren opinar algo? Ustedes que están casi expertos. Nada, quedaron pasmados. Chupaya, ya. Bueno, gracias Diego por ilustrarnos y traernos a nuestra ignorancia de muchas cosas. Así que se agradece y muchas gracias. Gracias, jefe. Algunas noticias que quiero dar. Me parece que ayer Alfredo entregó la caja nueva de nariz, que la revisamos en conjunto, contiene 99 piezas, o sea, yo diría que tiene bastante más piezas que cualquiera de las cajas que ya tenemos, ¿ya? Y a nosotros nos pareció bastante bueno como una caja de backup. No, quizás nuestros otorrinos que hacen más rinoceptoplastia podrán hablarnos de la calidad. A mí me pareció bastante adecuada y buena, así es que ahí probablemente van a tener, probablemente la próxima semana ya la caja en su poder. Antes de pasar a la evaluación de los internos, me gustaría decirles de antemano la atención del policlínico del 8 al 12 de octubre, porque hay mucha gente que va a ir en forma presencial al Congreso y otros que van a hacerlo en forma virtual. Y por lo tanto, en base a lo que ustedes contestaron, se hizo la hoja de atención del policlínico y es la que sigue. Lo va a pedir a Samuel que la envíe, en todo caso todos ustedes. El policlínico del lunes 8 va a estar el doctor Nasser, la doctora Torrente, el doctor Mas y el doctor Nazar, y el policlínico de la tarde va a estar solamente el doctor Rubio. El policlínico del martes en la mañana va a estar la doctora Torrente, voy a estar yo, y el policlínico de la tarde va a estar el doctor Salazar. El policlínico del miércoles 10 está solamente en la mañana el doctor Cortés y en la tarde solamente el doctor Zúñiga. El jueves 11 está el doctor Salazar, el doctor Culachati, el doctor Lavarría. El jueves en la tarde el doctor Mas, el doctor Albo, el doctor Zamorano. El viernes en la mañana, el día viernes 12, el doctor Zúñiga, el doctor Albo, el doctor Nasser.
y el viernes en la tarde el doctor Rubio. Así es como quedó, ya no hay cambios que se pueden hacer. Le pediría por favor a los internos que están presentes que abandonen la sala Zoom, porque viene el momento de evaluarlos. Ustedes ayúdenme a ver por favor si es que ya han salido. ¿Me ayudan a verlo, por favor? O Cristóbal, no sé quién está ahí, que vea, por favor, si salieron todos los internos. ¿Alguien que me conteste, por favor? Jefe, ya salieron. Ya, ok. Ya. Ya, ¿quién presenta el...? Acá. Ya. Voy a presentar así nomás. Tengo que ir jefe, yo no he hecho esto nunca. Tengo que ir anotando acá como la nota que vamos poniendo por cada uno de los ítems. ¿O No, vamos a no, conversarlo y una pon nota una final nomás? pon una nota final nomás, macho. Más o Ok, menos, ok. uno Bueno, saca... entonces sí, estoy de acuerdo. Dale. El primer interno entonces es Gino Palacios Vera y rotó con nosotros las últimas 2 semanas. Los puntos a evaluar, bueno, están acá en la pantalla, así que cedo la palabra por si alguien quiere opinar, porque a mí no me tocó compartir con él en Policlínico ningún día. Perfecto. ¿Quién estuvo con él? Me parece que yo estuve una vez con él. Me pareció adecuado, no súper destacable, pero adecuado. Yo diría por lo menos un 6.5 si ustedes me preguntan a mí. ¿Quién más estuvo con él? Yo Ya. estuve con ¿Quién es yo? yo, Mariela, Ariela, ¿ya? yo estuve con Dale. él, yo también opino un 6.5. Perfecto. Ujú. ¿Quién más estuvo con él? Ya, pues contesten hoy día. ¿Qué les pasó hoy día en la mañana? Están todos medio... Yo, jefe, yo estuve Ya. con él ayer. ¿Y? Muy callado, pero era como bien, como que corría a buscar a los pacientes afuera, era divertido, o sea, motivado. Ya, ok. ¿Y estás de acuerdo en la nota? ¿Sí? Ya, 6.5. Ya, Perfecto. súper. Pasemos al siguiente. Sigamos. La segunda interna es Loreto Tapia Oxami. También estuvo con nosotros las últimas 2 semanas. Yo en lo personal con ella sí me tocó compartir en 2 policlínicos y yo le pondría un 7, porque había estudiado, se notaba que había estudiado harto. Ella de hecho fue interna electiva en este servicio antes de pasar por este internado que es como el obligatorio, entre comillas. Y nada, respecto a otros internos que han pasado, destaca por tanto en conocimiento como actitud y también se maneja bien en el examen físico. Así que por lo menos yo le pondría un 7. No sé si estuve con ella, no me recuerdo, pero te creo. No sé, Hola. la cota no está Hola. como para que me ayude, pero dale, Hola, Alfredo. hola. Yo estoy de acuerdo, sí, bien motivada la niña, así que de acuerdo con el 7. Ya. Ok. ¿Alguien más? Yo estuve con ella también, estoy totalmente de acuerdo con el 7. Ok, un 7 entonces. Súper. Perfecto. Pasemos al El siguiente. siguiente es Matías Poblete Soto y yo no compartí con él en policlínico, así que nada que opinar. Yo hice poli con él, ¿Ya, Mariela? yo le pongo un 7. Ah, chupaya, ya. Parece que estuvo bien. Yo la única vez que estuve con él fue en Pabellón ayer, que no había mucha gente para mandarlos, así que me mandaron a 2 al Pabellón y creo que son los 2 últimos que estaban ayer en Pabellón conmigo. Sí, yo diría bien. No sé si un 7, pero 6.5, pero sí, no tuve tanta oportunidad de conversar, así que si alguien que estuvo más exhaustivamente como en la María la pone un 7, yo creo que estamos bien. No pone 7 muy seguido, así que debe estar bien.
Y el último, Ya, pero ¿qué El nota le último da? es un 7 dijiste tú, ¿no? Y este otro, él es Tomás Troncoso Soto y tampoco compartí con él. Él estuvo en poli conmigo y en pabellón también, porque pasó lo mismo que decía Carlos recién, y también le pongo un 7. te has puesto buena, Mariela, ¿eh? Ya no estás tan dura. ¿Qué ha pasado? Son bromas, ¿eh? No, nada, como diría alguien ahí, son bromas, no, nada, son para un día viernes, ¿no? ¿Alguien más estuvo con él? ¿Paul? ¿Juan Cristóbal? Yo comparto la nota. Comparto la ¿Ya? nota de Mariela. Un 7, ya. A mí me pareció como un grupo bastante bueno, como grupo en total. Carlos, ¿Sí? me gustaría comentar que me llama mucho la atención que de los 4 internos, las personas que opinamos de ellos fuimos muy poquitos. O sea, opinaste tú, Juan Cristóbal, Cristóbal Cobus, y yo me pregunto el resto de los días con quién estaban. Es que si te pones a mirar quiénes están presentes en este momento de los staff, creo que son 1, 2, 3, 4, 5. El único que puedo disculpar son los que están en pabellón, que es Pedro Cortés, que se excusó, que estuvo presente y se salió porque está operando. Jorge Zúñiga, que tiene un problema personal y hay que solucionar el problema, está con un problema serio. Y nadie más. Son las únicas 2 personas que están excusados. El resto, muy bien, gracias, digamos. O sea, para este tipo de cosas, o tienen el puesto ahí el nombre, pero no sé lo que están haciendo. Yo estoy hace bastante tiempo desilusionado de que la gente en las reuniones clínicas o están un ratito y después se salen, o simplemente no están. Y encuentro que es bastante poco lógico, y por eso que en cuanto se pueda yo voy a volver a las reuniones presenciales, porque creo que si se les da todas las facilidades del mundo como para estar en cualquier parte conectados y no se conectan, entonces vamos a volver a las presenciales nomás, que con obligación de estar presente, con firma y todo, ¿ya? Porque ya esta cuestión ya la he repetido varias veces y es latero, ¿ya? Pero el compromiso con el servicio es el compromiso, no cuando uno quiere. Y la gente que tiene que estar evaluando a los internos y viendo a la gente que presenta y se da la lata de haber preparado una presentación para que lo vean poca gente y que opine poca gente, me parece poco correcto. Pero no tengo ganas de pelear este viernes porque es un fin de semana largo y pretendo pasarlo bien, así que no quiero echarme a perder el viernes. Pero te encuentro toda la razón, Mariela, y encuentro que es poco leal, si uno se pudiera decir, del resto, ¿ya? Así es que comparto en 110% tu opinión. Ok, que tengan un buen fin de semana, ¿ya? Los que no están presentes en la reunión no vengan a pedirme favores, por favor, porque no se los voy a dar a ninguno, ¿ya? Que tengan un buen fin de semana. Chao. Chao, chao.